Continuamos con más en La Primera y vamos a hablar de la Semana de Prevención de Embarazos en la Adolescencia. Para ello quiero dar la cordial bienvenida a Cecilia Taborga. Celia Taborga, ella es representante adjunta del Fondo de Población de Naciones Unidas. Hola Celia, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Que tengan todos y todas un excelente día. Bueno, Celia, es un tema bastante importante y que preocupa sin duda lo que está ocurriendo. Hay menores de edad que quedan embarazadas desde muy temprana edad. Hemos visto en las estadísticas incluso 90 embarazos por día. Coméntanos, por favor. Bueno, realmente es alarmante la situación de las niñas y las adolescentes y se ha agravado mucho en el contexto de la pandemia. Podríamos decir que la violencia sexual y los embarazos en niñas y adolescentes son una pandemia dentro de la pandemia. Muchos de estos embarazos, sobre todo de menores de 15 años, son producto de violencia sexual. Evidentemente se registran en el país de enero a julio, según datos del Ministerio de Salud, 19.233 casos de embarazos en niñas y adolescentes. Es decir, estamos hablando de 90 embarazos por día. Cuando están además en un contexto de cuarentena, cuando están muchas veces incluso encerradas con sus violentadores. En el caso de niñas menores de 15 años, se registran 4 embarazos por día. Imagínate, de esos 9, 4 son en menores de 15 años. Y es muy importante destacar que esto sí es resultado de violencia sexual y que los agresores son parte generalmente del entorno familiar o de la comunidad muy cercana. Es decir, es gente conocida de la víctima y lo que la coloca a la víctima en una doble situación de dificultades a la hora de poder denunciar, el poder decir más que nada, ¿no es cierto?, lo que les está sucediendo. Realmente es muy, muy alarmante lo que sucede en este momento en el país, en América Latina. Celia, ¿y por qué las niñas, los padres de estas niñas no lo denuncian? ¿Por qué se queda en la impunidad? Muchas veces porque las niñas no lo dicen también por vergüenza, porque tienen temor a las represalias, porque el violentador las amenaza. Y muchas otras veces porque, y entonces no se entera el resto de la familia o la familia en sí. Y en otros casos porque la familia no sabe dónde ir y no sabe cómo realmente puede resolver este tema. Pero además hay otro tema que es muy importante y es que está muy naturalizada la violencia sexual. Está muy naturalizada en la región de América Latina y en Bolivia no somos un caso distinto, todo lo contrario. Entonces es algo que es muy importante ponerlo sobre el tapete, hablar de ello, denunciarlo y mostrar que esto es realmente una violación horrorosa a los derechos humanos de las niñas y de las adolescentes. Totalmente cierto, perdón que te corte, totalmente cierto, Celia. Se ha normalizado de alguna manera este tema. ¿Qué se hace con los padres que no quieren hablar de manera abierta con sus hijos sobre la sexualidad? Ni los padres en el núcleo familiar y tampoco en los colegios. Exactamente, realmente la educación integral de la sexualidad es fundamental y es algo que, por lo que llamamos a la acción. Porque sin una educación integral de la sexualidad, realmente las niñas no tienen conocimiento de lo que les está sucediendo y tampoco tienen la suficiente autoestima, el suficiente empoderamiento como para comprender que lo que están viviendo es producto de violencia y poder de esta manera, ¿no es cierto?, protegerse, cuidarse, o si no pueden protegerse y cuidarse porque es una violación, es un acto de violencia, entonces al menos, ¿no es cierto?, denunciarlo a tiempo para que se paren estas violaciones. Sabemos que la violencia sexual es sistemática y sobre todo contra las niñas, y los embarazos producto de esta violencia son embarazos producto de muchas violaciones. Entonces es muy importante realmente la educación integral de la sexualidad. Pero también es muy importante que los servicios de salud sexual y reproductiva en este marco, así estemos en la pandemia y más aún cuando estamos hablando de una pandemia en medio de la otra, estén atendiendo estos servicios y también los de prevención y atención de la violencia hacia niñas y adolescentes y hacia mujeres en general.
porque al ser impunes estos casos, pues continúa, ¿no es cierto?, reproduciéndose día a día, y realmente esto implica unos daños tremendos para la víctima, no solamente en el momento, que son daños psicológicos muy serios, daños físicos, sino también todo lo que implica, por ejemplo, un embarazo en la adolescencia o en la niñez, que le hace cambiar totalmente los proyectos de vida a una niña, es decir, se los trunca totalmente. Generalmente las niñas abandonan la escuela, no tienen las mismas condiciones, por ende, ¿no es cierto?, después en el futuro de acceder a un trabajo digno, entonces se reproduce este ciclo tremendo de la pobreza, en fin. Entonces son muchísimas las implicancias de estos temas, de un embarazo en la niñez y la adolescencia, y por supuesto de la violencia sexual que generalmente está atrás. En el caso de las adolescentes que tienen relaciones sexuales consensuadas, que han tomado la determinación, son chicas que ya están más grandes, en fin, realmente hay que acceder, tienen también todo el derecho de acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva para recibir toda la información necesaria y los métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no deseado. Es muy importante que todo esto se comprenda y se hable, además, de una manera abierta, porque mientras no lo hablemos de una manera abierta, la violencia está naturalizada, la falta de derechos de niñas y adolescentes está naturalizada, y es muy importante hablar de lo que son los derechos sexuales y lo que son los derechos reproductivos para la niñez, para la adolescencia y para la vida adulta en general. Celia, si en este momento nos está viendo un adolescente y sufre de violencia sexual, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir? ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir? ¿Dónde acudir? ¿Avisarle o no a los padres? ¿Qué se tiene que hacer? Es muy importante que lo primero que tiene que saber es que ella no es responsable, que ella es víctima, y por lo tanto no tiene que tener temor de hablar de este tema y de denunciar, y buscar el apoyo de algún adulto o adulta de su entera confianza que la vaya a apoyar. ¿Para qué? Para que realmente se pueda hacer la denuncia, frente a la FELCB, se puede hacer la denuncia en el caso de las niñas y adolescentes en lo que son los servicios, las DNAs, y recibir todo el apoyo para que no continúe ocurriendo esto y para que realmente se sancione al violentador. Es sumamente importante, ¿no es cierto?, que se sancione. Es muy importante que no quede en la impunidad, porque si no va a continuar viviendo violencia sexual. Bueno, gracias Celia por esta información, por habernos atendido durante esta mañana, muy importante, porque estoy segura que en este momento no solamente lo están viendo los adolescentes, también los padres, que son fundamental para la protección de sus hijos. Gracias, Celia. Gracias a ti, muchísimo gusto y un saludo muy especial a toda la audiencia. Gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa y ya retornamos con más en La Primera. Quédese.